De acuerdo con el investigador francés Thierry Meyssan, la crisis de Francia o la crisis que Francia atraviesa hoy no es un episodio más en un país eternamente agitado, sino que se trata de una profunda crisis de régimen que solo puede resolverse con el nacimiento de una sociedad nueva. Sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence, oh ma douce souffrance. Me escribe un amigo que habla castellano, yo lo conocí en Nicaragua, de la ciudad de Saint-Nazaire. La ciudad de San Nazario, en castellano, es una ciudad portuaria de grandes astilleros. Francia sigue teniendo grandes fábricas de grandes buques, ¿no? Bueno, me dice, mira, te cuento una cosa. Hemos tomado la ciudad, el centro de la ciudad, y creo que un depósito de gasolina o de combustible, los metalúrgicos, los electricistas, los obreros industriales. Y nos llevamos dando de hostias, me dice él, a la española. Eso en México no se dice. Darse de hostias es así. Pum, 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 Sí, pum. sí. No sé cómo se dice bien en mexicano. De catorrazos, darse de catorrazos. A porrazos. A porrazos. Con la Garde Mobile, que es una fuerza antidisturbios. Es decir, hay un levantamiento de grandes sectores de la población francesa que corresponde a distintos sectores y a distintas capas de la población que no acepta que el gobierno de Macron, además de manera a dedo ejecutivo, sin pasar por el Parlamento, haya subido la edad de jubilación, creo que de los 65 a los 67 años, si no estoy equivocado. Los gremios son poderosos, los movimientos sociales son importantes, lo que no existe en otros países. España es un país adormecido y máxime con una supuesta izquierda en el gobierno, ¿no? Entonces, la izquierda en España dice que va a venir el fascismo, socorro, no hay que dar justificación al fascismo. Todo el mundo, mientras los grandes monopolios se enriquecen, está en su casa. Todos los franceses no han dicho que no. Estos son los hijos de la Comuna de París. Estos no son los hijos del Maximiliano que os mandaron los franceses a tocaros las narices en México. Estos son hijos de otra tradición, que es la Comuna de París, que son los, como decían en la Revolución Francesa, los sans-culottes, los pobres, los humildes que tienen conciencia de clase, que a veces se ha manifestado de una manera esa movilización. Hoy confluyen diversos sectores en decir, de ninguna manera vamos a trabajar más. Francia es un país muy rico, hay una oligarquía extremadamente rica y lo que dicen es, bueno, señores, vamos a distribuir la riqueza. No vamos a permitir que los grandes monopolios se hagan más ricos y nos hagan trabajar. La siguiente será que hasta los 80 años tenemos que estar aquí. Pues no. Y no es un estado de cosas en el mundo, no solamente francés, no es el estado de cosas del reseteo o ese camino que va para allá, y de ir quitando, ir empobreciendo cada vez más a la gente para llegar a aquella distopia de la cual habla el Foro Económico Mundial de, bueno, no tendrás nada, pero serás feliz porque te vamos a dar una renta básica.
Bueno, el mundo efectivamente está pasando ahora mismo por una crisis que se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Fíjate, qué cosa tan curiosa, ¿no? Me preguntó ayer la televisión pública francesa en castellano, Fíjate. France 24, pero Ujú. que emite desde Colombia, desde Bogotá, pero es el canal público francés, Ah, sí, 24 Francia, ¿no? Francia O 24, Francia Francia 24, 24. sí. Yo no sé por qué razón, en castellano, pero tenemos que disfrutarlo, hablan con mucha más sentido crítico que los canales de la misma televisión pública en árabe, en inglés y en francés. Entonces, la introducción que los periodistas hicieron del drama que vivió el mundo hace 20 años, drama para el que faltan palabras, la invasión y destrucción de un Sí. país árabe entero, Entero, sí, entero. con entre 600,000 y 1,000,000 de muertos. Beneath all of this, emergency teams raced across the city. Y no sé Exactamente. cuántos desplazados, heridos, mutilados. No, pero Una cosa, que parece ser que hoy ya no tienen conciencia mucha gente de esto, es como algo que monstruoso, sí. nos faltan palabras para describir aquello, pero yo pude explicar. Entonces, en relación a este problema de, de que los norteamericanos decidían qué países tenían derecho a vivir o no tenían derecho a vivir. Ujú. Bueno, pues el mundo se ha levantado y ha dicho que no está dispuesto a seguir adelante con esa impunidad mmm, con la que la oligarquía imperialista, que se expresa como poder en los Estados Unidos, que tiene como centro allí, vaya a seguir imponiendo sus condiciones al mundo. Ahora fíjate, Rubén, han dicho, y además me encontraba ayer con un español muy de derechas, invitado por estos franceses, que decía, el derecho internacional ya no sirve. Eso es lo que dicen los imperialistas. Ahora, te fijas, Rubén, están diciendo, ¿qué es lo que dicen los gringos? Ahora lo que importa son seguir las normas, seguir un estado de cosas basado en normas. Ah, pero ¿y quién pone las normas? Ellos. ¿Y Ujú. ellos quiénes son, Rubén? Ya no solamente son el gobierno, los No, militares. más Hay una arriba. en el poder nunca vista que tampoco son los bancos, son los megafondos de inversiones financieras. Ujú. Fundamentalmente BlackRock y Vanguard. Y Vanguard. Concentran una capitalización muy superior al presupuesto dos veces de Francia. Es el señor Larry Fink diciendo que a los mercados no les gusta la incertidumbre. Les gusta, de hecho, gobiernos totalitarios donde hay un entendimiento claro de aquello con lo que se cuenta. ¿Qué tal? O tres veces de Francia y dos veces el de Alemania, ¿no? Y que ellos controlan todos los sectores de la economía, más toda la prensa que dicta la prensa al mundo. Bueno, en Ujú. el mundo está en crisis porque hay un mundo que se resiste. Si no habría una crisis que a veces se expresa militarmente, también iríamos a la crisis de la distopía. Es una palabra que la empiezo a usar gracias a ti. Plantea BlackRock y Vanguard. BlackRock y Vanguard nos plantea un mundo controlado por un grupo muy pequeño que controla toda la producción del mundo y todas las empresas del mundo. Tú te fijas, Rubén, ¿quién controla la prensa norteamericana, la gran persa? BlackRock y Vanguard. Ajá. ¿Quién controla el complejo militar industrial, Rubén? Ujú. BlackRock y Vanguard. Y lo mismo en Europa, están metidos hasta en el periódico El País y Por están supuesto. en Antena 3, que un amigo mío le dice No. Gangrena 3. Mira, en Francia los principales inversores de la bolsa en París se llama el CAC 40, que en Francia se llama el IBEX 35. Es decir, las 40 primeras empresas
por capitalización en bolsa. Tampoco es capitalización. En España, las 35 primeras empresas en capitalización en la bolsa. Bueno, tanto en España como en Francia, el 40 y el 35 de primeras empresas están dominadas accionarialmente por BlackRock y por Vanguard. Oye, y Macron, empleado de estas y de los Rothschild, ¿no? De la Eso banca. parece, sí, un tipo de la banca Rothschild que ha Rothschild. conseguido, bueno, mantener ahí un poder bastante precario con apoyo de BlackRock, precisamente. Fíjate, Macron le ha dado la Legión de Honor, que es la principal condecoración del país, al presidente de BlackRock en Francia, que es un antiguo ministro que ha sido cooptado por este megafondo de inversiones, que lo que hace es alarmar no solamente al pueblo. El pueblo todavía no sabe bien quiénes son, pero los otros capitalistas se ven sometidos a una presión y a una competencia que asusta. De momento, el que protesta en la calle está siendo la clase trabajadora, las clases medias, los enfermeros, los desempleados, pero pronto vamos a ver también protestas de capitalistas contra el propio BlackRock y Vanguard y lo que ellos representan, ¿no? Es decir, estamos en un mundo, sí, en tensión, y a veces en tensión militar. Fíjate, lo de Ucrania es horrible, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y le ves una salida local? Cuando digo local me refiero francesa a este asunto, o dado lo que estás diciendo, BlackRock, etcétera, tendría que pasar por una salida internacional, global, o por dónde ves la luz al final del túnel de esto que dice el analista francés de Red Voltaire, que no es una crisis más, que es algo mucho más profundo. Hombre, ojalá, yo quisiera que Thierry Meyssan tuviese razón y estaríamos ante una nueva revolución francesa, ¿no? Pero lamentablemente, mira, la burguesía francesa que salió de la Revolución Francesa no es estúpida, no es estúpida. Es estúpida la burguesía venezolana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque se le quita el poder muy fácilmente, ¿no? Pero ahí está, mira, la colombiana ha tenido un lío, la mexicana parece que ha tenido algún lío, los franceses no son idiotas, entonces están aferrados al poder y han conseguido, a pesar de esa tradición de combate, han conseguido debilitar mucho a la izquierda, ¿no? En Francia había un muy fuerte partido comunista que tiene una dirección muy, muy, muy moderada. No han destruido el país, el Partido Comunista, como pasó en Italia, también otra burguesía inteligente que se mantiene en el poder, pero sí ha conseguido tener un secretario general que quiere moderar la protesta, no puede tomar el poder, y sobre todo está con el discurso de la OTAN, lo cual es una cosa muy, muy alarmante, ¿no? Fíjate, en 1920, el Partido Comunista de Francia convocó una huelga general en París, toda la clase obrera de París se paralizó en protesta por las guerras coloniales de su país contra dos colonias árabes, una Marruecos, porque se había levantado el RIF, que por cierto hablaba árabe, hablaba chelja y hablaba español, el RIF de Abdelkrim el-Khattabi, año 1920, arrasó con el débil ejército español, pero se enfrentó con el potente ejército francés. Y los comunistas franceses, en lugar de ser esta caricatura, dijeron: ellos tienen derecho a la independencia, por lo tanto nosotros en la metrópoli tenemos que debilitar a este gobierno colonial y criminal. Toda la dirección del Partido Comunista fue a la cárcel, pero se cumplió la orden, la línea de la Internacional Comunista, que es: si usted es un partido comunista de un país que tiene colonias, usted tiene que luchar contra su país. Ahí estábamos en un momento de cambio posible de sistema social. Pero en Occidente la burguesía se mantuvo, hizo 2 guerras mundiales, acabó con los comunistas, instaló dictaduras, después creó la OTAN. La OTAN es una gran policía interna. Sí, sí. Una gran policía interna. Ahora están empezando a procesar a la gente por sus opiniones y si hace falta
volveremos a dictadura. Yo nací, te dije, en la dictadura de Franco. Ujú. Estuvo la dictadura de Grecia, apoyada por la OTAN. La dictadura de Portugal, que la tumbaron los militares. Yo ya quisiera tener esos militares, ¿no? Oye, y además los ejércitos secretos de la OTAN. Exactamente. Sí, Eh, la Red hay- Gladio, exactamente, está perfectamente bien documentado. etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te quiero decir por eso? Ellos tienen instrumentos, sobre todo es el instrumento mediático, ¿no? Hay un poder mediático que científicamente maneja la opinión pública. Sí, Mejor absolutamente. que nunca. Pueden hacer las fotos, los drones, pueden inventarse cuestiones de manera muy creíble. Ahora hay fotos satelitales para decirnos que los rusos son muy malos, que los ucranianos son muy buenos, que los chinos son muy malos, y una parte de la población lo acepta. En Francia, ¿qué es lo que no aceptan? Y para lo que no hay intoxicación informativa, ¿trabajar 2 años más en su vejez? No, dicen que no. Pero ahí queda esa cultura de lucha de clases, la lucha que les llevó a la Comuna de París, que les llevó a la lucha partisana contra la invasión alemana y que les llevó a tener la seguridad social después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a tener un fuerte partido comunista. Yo venía de la Universidad Pública Española, que es una universidad muy reaccionaria, y me encontré con la Universidad Pública Francesa muy avanzada, muy de izquierdas, muy científica, y esto se nota en un nivel superior de cultura política, de organización social, de crítica social, a pesar de que el capitalismo no es, como decimos en Venezuela, mocho. Es decir, mocho no le falta una mano, tiene todas las manos para dominar a la población. Pero cuando tienen que recurrir a la violencia es que el control político, el control ideológico ya no les funciona. Y en Francia es lo que no les funciona. En España todavía les funciona. En Italia a medias. En Alemania a medias. En Suiza a medias. En Bélgica hay un movimiento obrero muy fuerte. Incluso en los países del este hay movilizaciones. Y está lo que ya no es más que un grito a voces. Es el nacimiento de un mundo multipolar en el que está Rusia, está Belarus, está China, están sus aliados, está la India, que es un gran país, está el BRICS, está el movimiento de los no alineados, está la Organización de la Unidad Africana, que es más prorrusa que nunca. Ahora se está reconstruyendo la CELAC e incluso UNASUR, que fue destruida por los gobiernos de derechas. El ALBA no ha sido destruido, el CARICOM en el Caribe, bueno, etcétera, ¿no? O sea que hay un mundo en el que no solamente viven el 20% de la población, vive el 100% de la población. Y el 100% de la población quiere que no se toquen lo que de democrático tiene el derecho internacional, que es que no solo el grande puede aplastar a los pequeños, que es lo que ha venido ocurriendo, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, cuando se puso encima de la mesa que la Unión Soviética era la única fuerza de paz que entendían los norteamericanos. Cuando sus crímenes iban a tener una respuesta inmediata a través de misiles. Cuando ellos no tuvieron nada que temer, fíjate, invasión de Panamá, para empezar. Invasión de la isla de Granada, fíjate qué acto más heroico, una isla que había Sí, como 20.000 personas, una cosa así. Después exactamente. destruyeron Irak, después destruyeron Yugoslavia y destruyeron Irak y destruyeron Libia, los La, la- países. la- la primera guerra del Golfo con Papá Bush, ¿no? La primera, la segunda, La hoy segunda. Irak son 1 millón de muertos y nunca se ha levantado Irak. Es como lo querían tener, un país débil, como quieren tener a los países de lo que se llamó el tercer mundo, que a mí me parece una palabra honorable. A mí lo Sí, que me parece insultante es ser el mundo desarrollado imperialista, pero el tercer mundo es le tiers-état, que viene de la Revolución Francesa, el tercer estado, los que luchaban contra los nobles, los marqueses y los terratenientes. para terminar, hubo dos intentos de, ¿cómo le llaman? Moción de censura, ¿verdad? Moción de censura que fracasaron. O sea que Emmanuel Macron continúa. Y nuevamente, estos representantes de esta historia de protesta salieron a las calles. ¿Esto con represión lo van a terminar o en qué va a parar? Yo creo que hay este proceso social. Algunos dicen, no, todo tiene que ser en las instituciones, pero en las instituciones el que manda el poder
domina la situación y termina por consolidar su poder. Pero la dinámica en la calle ya no la controla. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Probablemente una radicalización de las posiciones de la sociedad contra el gobierno Macron. Entonces, ¿qué va a pasar? O el gobierno de Macron cae, convoca elecciones, o el gobierno de Macron tiene que hacer concesiones. Macron tampoco es ningún tonto. Yo lo escuché en el año 2019, dijo: el mundo occidental está en plena decadencia. Fíjate lo que dijo, ¿no? Sí. O sea, que estos señores ya saben dónde están parados, ¿no? Y ellos tendrán que ver si quieren una tensión permanente, que se refuerce una izquierda más radical. Porque el problema, Rubén, y no quiero alargarte mucho, es que las inconsecuencias de la izquierda, las blandenguerías Exacto, de la izquierda, exacto, correcto. abre un espacio ideológico para que con un discurso demagógico venga la extrema derecha. Eso es una cosa un poco extraña. Hay un fenómeno que se llama los identitarios, las identidades. El nacionalismo francés quiere salir de la OTAN, pero lo defiende la extrema derecha, la ultraderecha. Entonces la izquierda tiene que ver si le sigue dejando espacio a la ultraderecha para que emplee un lenguaje de izquierdas y engañe a la población, o la izquierda vuelve a ser lo que ha sido la izquierda francesa, una izquierda de combate, representada por el Partido Comunista de Francia, que puso en marcha la guerrilla contra Hitler, que se llamaba francotiradores y partisanos, incluyendo la mano de obra inmigrante. Los inmigrantes defendían Francia con más coraje que los fascistas franceses, ¿no? Entonces, o la izquierda se radicaliza, o va a venir una extrema derecha con las banderas de la izquierda, pero unas banderas de mentirijilla. Sí, me queda... Es un país refinado, ¿sabes? No, el nivel político es elevado. Se han inventado, no quiero alargarme, Rubén, ni quitarte. No, yo estoy fascinado, aunque vaya para... Mira, en las universidades latinoamericanas, sobre todo la argentina, la mexicana conozco menos, ¿no? Veo las grandes disertaciones de los antropólogos y arqueólogos mexicanos embelesados. Pero la ideología que domina, por ejemplo, en la Argentina se llama la French Theory, en inglés, la teoría francesa, que es un ejercicio refinado para desalojar las posiciones verdaderamente radicales de la academia argentina y latinoamericana. Es decir, Francia ha creado sistemas para que la burguesía se perpetúe en el poder político y en el intelectual. O sea, que no estamos ante cualquier cosa, ¿no? Pero este fenómeno de lucha de masas, de millones de personas en la calle, va a radicalizar las posiciones, va a alimentar una nueva generación que entra en el combate. Francia es el mayo del 68. Es como te digo, en Francia las grandes empresas de servicios públicos eran públicas, no eran privadas como es en España. Gas de Francia era una empresa pública y luego se privatizó. Electricidad de Francia. Entonces hay una lucha porque se vuelva a un sistema no neoliberal, de un capitalismo keynesiano. Es muy interesante. Haces bien en seguir Francia. Yo hago lo que puedo por seguir a Francia. No, pues hay que estar pendientes e invitar a personas como tú que tienen un punto de vista muy claro con respecto a estos temas y lo que está ocurriendo allá en Francia, que bueno, cuando hemos tenido la oportunidad de ir como turistas, pues fascinantes, etcétera, pero hay un fondo desde hace ya algunos años que ha habido protestas ahí brutales, incluso en el contexto de la pandemia, donde les dieron tremendas palizas a la gente que tenía un punto de vista distinto al que querían imponer allá con ese tema. José Antonio, pues te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo. Un placer, muchas gracias, siempre a la orden, querido Rubén. Un abrazo al bello México. Gracias. Te queremos tanto. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que
tout recommence.